La mejor técnica intervencionista para la obesidad es aquella que se adapta al exceso de peso del paciente, a su perfil alimentario, su perfil psicológico, patologías del paciente y estilo de vida. En general, dependiendo del grado de obesidad, es la técnica de cirugía bariátrica que se recomienda. Hoy, en el estudio de A Su Salud nos acompaña de la Torre de Especialidades Ángeles del Carmen, el doctor Leopoldo Chávez, cirujano gastrobariatra, y nos explica de las ventajas y diferencias que existen entre las técnicas de cirugía bariátrica más utilizadas. Conozca más. Si tengo el colesterol alto, ¿me va a dar un infarto? Las personas que tienen el nivel de colesterol alto tienen 2 veces más probabilidades de padecer un infarto que la población en general. Si soy obeso, ¿me va a dar un infarto? Las personas con sobrepeso tienen 4 veces más probabilidades de tener un infarto que cualquier otra persona. Hoy, conozca de los mitos y realidades acerca de las enfermedades cardiovasculares con el doctor Luis Virgen, cardiólogo intervencionista de Severe Cardiovascular Research Institute, en el edificio profesional de Carmen. Nos explica más sobre estos mitos y realidades y cómo modificarlos. Entérese más. La hiperplasia prostática benigna o HBP es una condición en la cual la glándula prostática aumenta de tamaño y causa problemas de micción. El diagnóstico temprano puede ayudar a prevenir complicaciones como incontinencia, infecciones urinarias e insuficiencia renal debido a la dilatación de las vías urinarias superiores. Hoy, el doctor Guillermo Sierra, cirujano urólogo, nos explica cómo podemos evitar estas complicaciones. Entérese más. La hemiplegia es consecuencia de una lesión que afecta a un hemisferio cerebral y que cursa con parálisis de brazo y pierna en el lado opuesto al hemisferio dañado, quedando en ocasiones afectada la mitad de la cara. Por regla general, no se afectan los músculos del tronco y el diafragma, ya que están inervados bilateralmente. Hoy, en el estudio de los especialistas nos acompaña el fisioterapeuta Enrico Sotelo, que nos explica cómo se aplica la fisioterapia en esta patología. Bienvenido a Su Salud, el programa de los especialistas, desde Guadalajara, Jalisco. Amigos, gracias por acompañarnos y bienvenidos a Su Salud. Les saluda Joel Flores. Estamos en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Le invito a que quede con nosotros, disfrute el programa, participe en él. Síganos o búscanos Facebook o en Twitter. En cualquiera de estas vías usted puede participar con nosotros. Vía telefónica también lo puede hacer. Vía telefónica en el 0133, el teléfono que estará apareciendo en pantalla, que es el 3330-1106. 3330-1106. Bien, pues vamos a iniciar nuestro programa, amigos. Usted que nos sintoniza en www.asusalud.tv. Bienvenido también por internet. Le pide mi equipo que se recorra un poquito para acá, doctor. Eso es, así es como se va a ver mucho mejor para poder platicar, charlar con usted del siguiente tema. Fíjense que el siguiente tema va muy relacionado, pues, es meramente con el problema que estamos viviendo y que ya ocupamos el primerísimo lugar. Y esto no nos debe de dar, por supuesto, sentir satisfechos o sentir gusto o placer, ¿no? El que nos ocupemos de los primeros lugares en este problema de la obesidad. El problema de la obesidad, así como ha ido creciendo, también han sido muy interesantes las alternativas que existen para poder tratarla, y es lo que vamos a platicar el día de hoy con médicos especialistas de la Clínica de Obesidad y Metabolismo aquí en Guadalajara, del edificio de la Torre de Especialidades Ángeles del Carmen, el doctor Leopoldo Herrera Charbel. Platicaremos de las diversas técnicas de bariatría, las aplicaciones, sus complicaciones, los beneficios que tiene cada una de estas, cuando una, cuando la otra. Existe el bypass gástrico, la banda gástrica ajustable y, por supuesto, la manga. Vamos a platicar de todo esto con el especialista. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos. Las diversas técnicas de cirugía bariátrica. La primera de ellas, ¿cuál fue, doctor? ¿El bypass gástrico? Bueno, el bypass gástrico fue el primero. Ese se hizo inclusive desde los 50s. Obviamente en aquel entonces había muchas complicaciones porque se hacía un bypass muy grande, todavía no se tenía la experiencia y poco a poco a través de los años se fue modificando. Y hoy en día es una de las cirugías que mejores resultados da en pérdida de peso, pero la que más complicaciones da porque lleva 4 anastomosis por una parte y por otra parte por el bypass hay una gran pérdida de, más bien falta de absorción de algunos nutrientes. En el duodeno, después del estómago, que viene siendo aquí. Aquí tenemos este modelo, le voy a pedir okay, que
no lo muestre, doctor, Sí. si no lo puede. Está el estómago y aquí está el duodeno. En esta parte es donde se absorbe principalmente hierro, calcio, y esas vitaminas no se van a absorber. Entonces el paciente de por vida, tiene que tener un control estricto, no nada más con el médico, sino también con una nutrióloga. Entonces, el bypass gástrico es un tratamiento excelente, extraordinario, es el que más rápidamente pierde peso, pero el que requiere de mayor disciplina. De mayor disciplina en el sentido de que, como ustedes están viendo ahí, ese es el duodeno, por donde está la 1, 2, 3, la cuarta flechita. Ahí es donde se absorbe el hierro, el calcio. Y por supuesto, si ustedes ven la otra foto, está el bypass, en donde se brinca esa porción y por lo tanto, el paciente, si no toma esto de por vida, va a estar anémico y puede tener problemas en los huesos, osteomalacia, que hay deformidad. Y la deformidad ya no se quita. Entonces el paciente tiene que llevar un régimen. Por otra parte, tiene que llevar un régimen vitamínico, etcétera, para que esté bien compensado. Pero es excelente cirugía. Doctor, entonces ese es un puente prácticamente en donde se evita pasar por el duodeno y parte del estómago y todo el estómago. Bueno, parte del estómago, pues, como tú ves, se deja un remanente pequeño, aproximadamente 20 cc. Y por otra parte, es la parte proximal del yeyuno, o sea, prácticamente te estás brincando como 1,5 metros, ¿sí? Ahí es un dibujo, por supuesto, pero es 1,5 metros de el estómago, el nuevo estómago, con el intestino, con el puente, como tú dices. Sí, ¿okay? Cosa que se brinca, pues, la parte de esta parte importante, que es la que hace la absorción del calcio. Sí, y de la mayoría de algunos otros nutrientes. Por ejemplo, la vitamina B12 tampoco se va a absorber porque está fuera del estómago, entonces el alimento no se va a impregnar con el factor intrínseco. Entonces también el paciente necesita cada 3 meses inyectarse vitamina B12. Correcto. Entonces, amigo de A Su Salud, usted que nos está viendo, tiene el problema de obesidad. Esta técnica se recomienda únicamente en obesidad tipo 3, ¿verdad, doctor? Ya es súper obeso. Mira, esta cirugía se recomienda en obesidad mórbida, o clínicamente súper obesos, sí. Y sobre todo en pacientes que tienen problemas metabólicos como diabetes, hipertensión, apnea del sueño, etcétera. Bien. Pero vamos adelante. Ok, sí. Enseguida vamos a ver la siguiente cirugía. Después de que ustedes conocieron pues lo que es esta técnica, sí, el bypass gástrico, ¿siguió cuál, doctor? La banda. La banda. A ver, platíquenos de la banda gástrica. ¿Cuándo se aplica y los beneficios de esta? Para ser corto, te voy a platicar de la banda, la última generación, porque hubo también varias modificaciones, pero esta es la nueva banda, si ustedes me permiten. Correcto, les voy a pedir a Ricardo que nos ayude aquí, nos apoye en estas imágenes. Y vamos... Primero esta, por favor. Entonces, fíjense ustedes, esta es una banda gástrica de Silastic, ustedes ven, inclusive aquí está la banda. Esto se aprieta y va a dejar este estomaguito que se ve arriba, la parte superior del estómago. Este es el esófago y este es el estómago. Cuando cae la comida aquí, el paciente se siente satisfecho y come poco. Y poco a poco va pasando a la parte grande y se lleva la digestión. Esto se llama ajustable por esto, Joel. Si tú me permites, pon tus dedos aquí. ¿Cómo no? Sí. Y ahora, aquí... Se supone que esto se pone en ¿qué parte del estómago, doctor? Esto se pone en la parte superior, como lo mostré aquí. Correcto. Sí. Y esto, este es ustedes ven, esto se llama port. Y este port está abajo de la piel. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros para ajustarla, esto no duele porque está debajo de la piel, se inyecta solución salina. Ahora, fíjate cómo se va a cerrar. ¿Ya viste? Ok, entonces, si el paciente dice, estoy comiendo demasiado, doctor, le aprietas un poquito. Si dice, doctor, la comida no me está pasando, le afloja un poco más. Le aflojas un poco más. Si, fíjate, si hacen un close-up aquí, ahí se ve cómo se mueve. Por favor, el close-up. Fíjate. ¿Ves? Es ajustable. Se aprieta o se desinfla. ¿Lo ves? ¿Sí? Y todo lo manejas con este port. Sí, y no hay manera de... Sí. Vamos, es rígido, es fuerte. Claro, queda esto atrapado en el estómago. Obviamente le das también un punto y queda. Esto es ajustable. Da buenos resultados, pero aquí el paciente tiene que poner de su parte. ¿Sí? Es un paciente que debe de entender la cirugía, cómo trabaja la banda
y los cuidados que debe de tener. Tiene que ajustarse, tiene que ir a estos ajustes y también es bueno. Ahí está inclusive cómo queda, ¿sí? Queda un estómago pequeño en la parte superior, el paciente come, se siente satisfecho y esta es la cirugía, hablando del punto de vista económico, la más barata. Y por otra parte, porque no se usan grapas, que son las más caras, y por otra parte es la que menos mortalidad tiene, menos morbilidad tiene, porque no hay anastomosis, no hay cortes de estómago, etcétera. Se hace también por cirugía laparoscópica, como el bypass también se hace por cirugía laparoscópica. Esta da buenos resultados, pero te vuelvo a repetir, necesitas al paciente ideal. Esta técnica también está indicada cuando un paciente tiene nada más sobrepeso y no tiene obesidad, y por lo tanto es un paciente que tiene mucho riesgo de ser diabético, porque el papá, el abuelo, los tíos, el hermano son diabéticos, entonces va a ser diabético. Entonces, para evitar esta diabetes, se ha hecho esta técnica, ya está autorizada, inclusive está bien estudiada. La pones, el paciente no llega a la obesidad y el paciente maneja sus niveles de glucosa como una persona normal. ¿Sí? Correcto. Sin embargo, una cosa que es muy importante que la gente sepa es que la cirugía no es la varita mágica. Sí, se requiere de un cambio estratégico en su vida, la disciplina importante. Es la herramienta, la mejor herramienta que hay para bajar de peso, porque sí se baja de peso y de una manera duradera. Tenemos pacientes de 8, 10, 12 años operados y siguen con bajo peso. Doctor, y por supuesto que esta técnica ya tiene repercusión en el problema de la diabetes e hipertensión. Exactamente. Se ha visto, sí, que la diabetes desaparece siempre y cuando sea menor de 5 años, que no haya problemas que trae la diabetes crónicos y irreversibles, como insuficiencia renal, como ceguera, como un infarto al corazón. Hay muchas enfermedades, la gente lo sabe, que trae la diabetes. Y una vez que esto se cura, es cuando el paciente tiene menos de 5 años de diabético. Inclusive llega a curarse antes de que cumplan 6 meses. ¿Sí? Hay pacientes que dejan el medicamento totalmente, bien, tanto de hipertensión como de diabetes. Aquí están, precisamente estamos viendo los beneficios de la cirugía bariátrica y estamos viendo esto que usted nos mostró hace aproximadamente unos 4 o 5 meses en la pérdida de peso, cómo se muestra aquí en poco tiempo, ¿verdad? Exactamente. Ahora, otra cosa es que hay una nueva técnica, la última, ¿sí? Que se llama manga. Vamos entrando con esta tercera técnica, amigos. Vamos con esta tercera técnica. Vamos a pedirle que nos pongan las imágenes entonces de la tercera técnica. Okay. Es la manga gástrica, doctor. La manga gástrica. Esta se entiende que es el estándar de oro para ustedes, ¿no? Para nosotros sí. ¿Por qué? Por varias razones, ¿sí? En primera, esta técnica tiene resultados muy similares al bypass en pérdida de peso y en resolución de las comorbilidades de la diabetes, hipertensión, apnea del sueño, triglicéridos o colesterol alto, de dolores en las rodillas que se llama osteoartritis degenerativa, hígado graso, etcétera. Muy similares. Por ejemplo, si en la manga gástrica, si en el bypass estas resoluciones alcanzan el 90%, en la manga alcanzan el 85, 86, o sea, tú ves que son una diferencia muy importante. Muy importante, muy similar, ¿sí? Pero la manga, como tú ves en el dibujo, queda un estómago muy delgado, muy reducido, que es la parte más coloreada, y sigue la absorción de alimentos y la absorción de medicamentos, siguen el trayecto normal. Van por el duodeno y el intestino, o sea, no hay modificaciones, no hay bypass, la absorción es normal. Y la parte menos coloreada, que está a la derecha de la televisión, es lo que se libera. Es lo que se libera, es lo que se saca. Al principio tú mostraste una foto donde yo estoy mostrando un estómago. Sí, es en el avance, que enseguida nos lo va a poner Román. Que sale del organismo. Ahora, esa parte de ese estómago, en la parte superior, sí, ahí se forma la grelina, que es una hormona. Es la hormona que nos da grasa. Entonces, aquí hay 2 factores que contribuyen y ayudan a perder el peso. Una, queda tan delgado el estómago que al comer poco alimento te sientes satisfecho, te sientes lleno.
y por otra parte te llevas la grelina y no te da el hambre que todo mundo tiene. Le voy a pedir a Román a ver si nos pone esta imagen que nos mencionaba el doctor, de la imagen de cuando se retira la parte esta le mencionaba. Y bueno, es precisamente esta operación se hizo en Ángeles del Carmen, en el Hospital Ángeles del Carmen, y es una manga gástrica precisamente. Doctor, entonces, esta última técnica Sí. es aplicada, o ¿quiénes son candidatos? ¿Los de igual obesidad? Bueno, mira, deja clínicamente severa? platicarte una cosa. Esta técnica, la manga gástrica, eran dos partes. La primera parte, que es la manga, se hacía en pacientes sumamente obesos que tenían mucho riesgo operatorio para hacer anastomosis, bypass y estar un poquito más de tiempo en la sala de operaciones, porque el bypass dura un poco más. Entonces, hacíamos la manga con menos tiempo, con menos riesgo. El paciente comenzaba a perder de peso y le iba bien. Y al momento que podía movilizarse, comenzaba a hacer ejercicio, podía subir escaleras, podía hacer varias cosas, y nosotros nos esperamos. Y definitivamente decidimos que esto era una buena técnica, que no había necesidad de hacer la segunda parte. ¿Ustedes fueron los creadores de esa técnica en Canadá, doctor? No fuimos los primeros que... el de la segunda, es decir, anteriormente se hacían dos partes la manga Sí, gástrica. Sí. Y ustedes fueron los que estudiaron el ya no hacer la segunda parte. Bueno, no fuimos los primeros en hacer la manga gástrica, que quede claro, pero sí fuimos los primeros en hacerla en Canadá como tratamiento definitivo. Exacto. En el sentido de que vamos a hacer la manga y nada más. Poco a poco se fue modificando y la fuimos reduciendo y haciéndola muy delgadita hasta tener los éxitos que tenemos ahorita, y prácticamente preferimos nosotros hacer la manga en lugar del bypass, con muy buenos resultados. Sí. Bien, no sé si ya pasó la imagen, la verdad, no sé si ya me pusieron la imagen de la banda gástrica, bueno, más bien cuando se retiraba esa parte, ya la pusieron, nos dice, es la que estaba en el avance. Bueno, esta imagen que se vio es una manga gástrica, no, todavía no la tenemos. Y bueno, el procedimiento, doctor, el que les lleva más tiempo y el que sigue siendo obviamente Ahí mayor, está, es este, ahí ¿no? está. No, es el bypass. Este procedimiento es más corto en tiempo, ¿sí? Tú ves en la parte inferior hay un grapeo, mucha grapa. Ese es el estómago, eso es lo que sacamos. Es el 85% del estómago Es el y queda un 85%. 25% del estómago. ¿Por qué se ve delgadito? A lo mejor la gente dice, caray, yo pensaba que era más, porque está desinflado. Sí, claro. Está sin llenarse, es como un globo chiquito, que al Así momento es. que tú lo inflas se puede hacer tan grande, ¿sí? Entonces, esta técnica aproximadamente es de 2 horas, 2 horas y cuarto, dependiendo también el volumen del paciente, si hay adherencias, no hay adherencias, hay varios factores, pero se usan grapas, ¿sí? Doctor, en esta Para técnica, vamos, ustedes tienen que estudiar al paciente para sugerirle la técnica más adecuada, ¿no? La técnica más adecuada es de acuerdo también a sus complicaciones de enfermedades, ¿sí? A sus patologías. Un paciente, por ejemplo, con predisposición a cáncer de estómago, obviamente no va a ser candidato a esta técnica. A esta sí, pero no Digo, al bypass. al bypass. Sí, no. ¿Por qué? Porque el bypass, como tú viste en el dibujo, el estómago queda completamente separado. Yo no lo puedo seguir, no le puedo meter el endoscopio. Así ¿sí? es. Porque queda un estomaguito chiquito nada más. Entonces, yo no sé, le sugeriría a este paciente hacerse un bypass, ¿sí? Yo lo que le sugeriría es hacerse la manga, porque tenemos un control por endoscopía, pero por otra parte, se está quitando 85% de estómago, a lo mejor no lo va a tener. Así es, ¿sí? con eso se están llevando, Sí. pues a lo mejor. A lo mejor. No hay una garantía, Claro. hay más tendencia a que esto así sea, ¿no? Así es. Que es que Sí. retiran el 85%, que es mucho, ¿no, Así doctor? es. Oye, doctor, cuando el paciente logra bajar de peso, esto se va dando paulatinamente. Sí. ¿A los cuántos tiempos ya? Bueno, es que esto es muy ambiguo, ¿no? Es Sí. decir, va a depender mucho del paciente, porque esto va muy ligado Sí. al aspecto emocional, al aspecto psicológico. Sí. Es por eso que ustedes tienen que apoyarlo con un equipo multidisciplinario. Claro, tiene que haber una nutrióloga por esta razón, mira. Ya expliqué lo del bypass, la falta de absorción de nutrientes que son indispensables para que lo esté llevando a cabo el paciente constantemente. Por otra parte, en la manga, el estómago queda muy reducido y de comer cantidades estratosféricas de comida, como lo hacían las personas antes de la cirugía, de la noche a la mañana vas a comenzar a comer muy reducido. Poca comida porque queda satisfecho.
Entonces debes de llevar una alimentación balanceada. ¿Qué quiere decir? En la cual consumas las suficientes vitaminas, minerales, inclusive ácidos grasos, omega 6, omega 3, proteínas, de una manera balanceada para que no haya deficiencias. Y esto se puede lograr con los consejos de una nutrióloga y de nosotros. Pero la nutrióloga obviamente pues es nutrióloga, sabe esos tips, sabe esas cosas, inclusive te pregunta qué es lo que más te gusta comer para que te lleve de la mano a algo agradable. ¿Involucran a la familia también, doctor? Definitivamente, porque la familia es el apoyo número uno para que estas personas sigan adelante y se sientan apoyadas principalmente. Y además de que cuando hay un obeso, hay que decir gordito, antes siempre se le ha dado esa connotación de qué bonito, pero no, es que es un enfermito, ¿verdad, doctor? Es un enfermo. Pero no tienes idea, hasta que lo vives como médico, el cambio que tiene el paciente. Los pacientes cambian radicalmente, se sienten otros, se sienten seres humanos, se sienten valorados. No, y es que mejora la nivel de vida. Es increíble. ¿Sí? Bien, doctor, estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Vamos a dar los datos para que usted se ponga en contacto en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en la Clínica de Obesidad y Sobrepeso, en la Torre Especiales Ángeles del Carmen, el doctor Leopoldo Herrera Chaver, aquí lo está viendo usted en pantalla, el teléfono, perdón, en pantalla. El teléfono es el 0133, el 3648, 6236. ¿Qué programas tienen para el público de su salud, doctor? Bueno, ¿Hay mira, orientación? Hay orientación, por supuesto. Inclusive hay una próxima, pueden hablar y inclusive pueden Totalmente ir. Es gratuito. gratuito. Es gratuita la orientación que va a haber con psicólogos, nutriólogos y los médicos. Hay cardiólogos, sí. Hay todo, es un equipo multidisciplinario. Es un equipo que debe de estudiar bien al paciente. Otra cosa es de que nosotros cobramos la primera consulta, pero después no cobramos ninguna consulta. Se opera el paciente y después todas las consultas, todos los seguimientos, todas las ajustes de banda, etcétera, son gratuitas. El paciente lo seguimos hasta que pierde el peso. No nada más es operarlo y dejarlo solo, sino estamos con él en cualquier momento y vigilándolo constantemente. Bueno, pues aquí está el correo, doctorchabert@hotmail.com, y los datos y el teléfono que yo daba para todos ustedes, amigos de A Su Salud, a comunicarse. ¿Cuándo se hace? ¿Una vez al mes esta plática? Más o menos. Sí. Ok, tienen que hablar y pues programar la plática con el doctor Leopoldo Herrera. Muchas gracias, doctor. Al contrario, mucho gusto y gracias otra vez. Gracias, doctor. Por la invitación. Hay muchas imágenes y hay muchos datos. Por ahí tenemos antes y después pacientes que han logrado bajar de peso de forma extraordinaria, pláticas que hemos tenido con ellos y bueno, sobre todo la parte emocional, cómo se mejora todo este aspecto, amigos. Bien, vamos con la doctora Gabriela de la Mora, la única mexicana miembro de la Asociación Americana de Proloterapeutas y Traumatólogos en A Su Salud. ¿Qué tal, amigos de A Su Salud? Soy la doctora Gabriela de la Mora, proloterapeuta. Recuerde que siempre hay una mejor opción antes de la operación. En esta ocasión vamos a hablar del problema articular en rodillas, el dolor articular que muchas veces la gente lo trae desde años atrás, provocado por alguna caída en la infancia y que creen que no les va a traer repercusiones. Desgraciadamente, pues la vida nos pasa factura y entonces empezamos de buenas a primeras, amanecemos con un dolor que no teníamos o nos agachamos y a partir me dicen, me tronó la rodilla, doctora, y ya no pude seguir caminando. Entonces, todo ese tipo de problemas articulares los podemos tratar aquí en Proloterapia. Les voy a mostrar esta rodilla. Esta es una rodilla derecha. Esta es la parte externa, la parte medial, y aquí estaría la otra rodilla, ¿sí? Esta es una rodilla derecha. Los huesos de la rodilla son fémur, rótula, tibia y el peroné, que está en la parte lateral, la parte de afuera. Un ligamento es una liga que une hueso con hueso, una liga de colágeno en la cual las fibras nos permiten que podamos articular de una manera suave nuestros movimientos. Un tendón es una liga de colágeno que en vez de unir hueso con hueso, nos va a unir músculo con hueso. Si nosotros nos ponemos a ver, este sería el tendón del cuádriceps, el que nos mueve los músculos del muslo, ¿sí? El cartílago, si ustedes se fijan, hay una diferencia en cuanto a que el hueso es un poco más poroso y el cartílago es mucho más terso. Es un empaque que va alrededor y en los extremos de los huesos para que
uno pueda articular, volvemos a lo mismo, suavemente y que no se esté golpeando. Si ustedes se fijan, aquí los ligamentos están perfectamente tensos. Cuando nos llegamos a lesionar los ligamentos o los tendones es como cuando un resorte de la ropa ya no funciona, que queda elongado, estirado, flojo, ya no tiene la tensión necesaria y ya no tiene fuerza, ya no está elástico. Aquí la idea es devolverle a sus ligamentos y a sus tendones esa elasticidad, esa flexibilidad por medio de inyecciones. No son corticoides, no es cortisona. Lo que se inyecta es solución salina, dextrosa al 50% y anestesia. Las inyecciones van directamente al ligamento o al tendón a tratar, ¿sí? Cuando inyectamos, ustedes empiezan a producir unas sustancias que se llaman prostaglandinas, van por sangre, llegan al cerebro y cuando llegan al cerebro nos dan el aviso de que hubo una respuesta aguda, una molestia en esta parte. Entonces el sistema inmunológico empieza a producir células y sustancias que son como semillas que viajan por sangre y llegan literalmente a sembrarse donde yo hice las inyecciones. Se multiplica, se prolifera, de ahí viene el nombre de proloterapia, terapia de proliferación celular, y cuando madura nos va a dar las nuevas fibras de colágeno. De tal manera que si está estirado el ligamento, lo vamos a regresar a su tamaño, lo vamos a engrosar y le vamos a devolver la estabilidad y la fuerza que necesitamos para que usted pueda volver a tener calidad de vida. Este es un tratamiento curativo, los años que nos queden de vida pues se van a tener con mucha salud en cuanto a ligamentos y tendones si usted se anima a probar el tratamiento de proloterapia. Es algo que en Estados Unidos tiene desde 1933, está aprobado por la FDA. Y aquí en México somos muy poquitos proloterapeutas. De hecho, en Guadalajara y en México en general soy la única mujer proloterapeuta que tenemos aquí en México. Entonces yo le invito a que usted conozca, profundice en la proloterapia y si tiene algún problema articular que no sea de tipo reumático, con mucho gusto lo veo aquí en su consultorio. ¿Sabía usted que el estrechamiento o bloqueo de las arterias coronarias ocasionadas por el colesterol acumulado es la causa principal por la cual las personas sufren infartos? Hágale caso a su corazón. El 50% de las personas que sufren un infarto no llegan al hospital. A Su Salud y Severi Cardiovascular Research Institute le invitan a que revise su corazón, realizándose un check-up cardiovascular que incluye consulta de especialista, prueba de esfuerzo, electrocardiograma, perfil cardiometabólico y monitoreo cardíaco. Severi Cardiovascular Research Institute, ubicado en el edificio profesional del Carmen. Usted puede reducir el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca, tomando acciones para controlar los factores que lo ponen en riesgo. Se lo decimos de todo corazón. A su salud. Las vitaminas son fundamentales para las diferentes especies, puesto que no pueden sintetizarse en el organismo. El requerimiento diario que un organismo necesita ha sido establecido científicamente tras años de investigación y es diferente según el sexo y la edad de la persona. En el caso de las mujeres cambia durante el embarazo y la lactancia. Sus valores se expresan en diferentes unidades, generalmente microgramos o miligramos, según sea la vitamina de la que se habla, pero también se puede encontrar indicada en unidades internacionales. Los requerimientos diarios son... Esta tabla muestra los requerimientos diarios de vitaminas para una persona promedio con edad entre 19 y 50 años, según el Departamento de Nutrición del IOM y de la USDA. Los enemigos de las vitaminas son el consumo de tabaco, alcohol, café y té en exceso, ciertos medicamentos y los métodos de cocción de los alimentos que afectan a su conservación. Los vegetales no deben cocerse demasiado, ya que pierden sus vitaminas y minerales, por lo cual es preferente comerlos crudos, asados y a la plancha. No se pierda próximas cápsulas, donde seguiremos explorando el mundo de las vitaminas y sus beneficios en A Su Salud, el programa de los especialistas. www.asusalud.tv.
Bien, continuamos en nuestra salud, amigos. Enseguida vamos a ver algunos mitos, en realidad no mitos, sino algunos aspectos que son factores de riesgo. Hay muchas creencias, algunas ideas de qué es lo que nos puede llevar más a padecer algún infarto, y es lo que enseguida vamos a platicar con el doctor Luis Virgen en la Torre Profesional Ángeles del Carmen en Severick. Estuvimos con él hace 2 semanas y bueno, platicamos con él. Hay una promoción que yo quiero que enseguida también usted esté muy pendiente para que pueda participar en ella. Vamos con esta información. El doctor Luis Virgen, intervencionista, ¿verdad? Cardiointervencionista. Él es el doctor Luis Virgen. Vamos entonces con esta cápsula a su salud. ¿Qué tal, amigos de su salud? Soy el doctor Luis Virgen, cardiólogo intervencionista de Cardiovascular Research Institute, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el infarto agudo del miocardio y algunos mitos que tenemos todos al respecto. El infarto es la obstrucción de alguna de las arterias de nuestro cuerpo, y hablando específicamente de las arterias del corazón, las arterias coronarias que se encargan de llevar la irrigación a todo el músculo cardíaco, estas, por los factores de riesgo que ahora nosotros tenemos, como pueden ser el colesterol, la alta presión, la diabetes, los factores genéticos y el fumar, comienzan poco a poco y lentamente a obstruir estas arterias del corazón. Una vez que estas arterias se tapan, pasan los infartos, y en el músculo del corazón se comienza poco a poco a disminuir la contractibilidad del corazón, de tal manera que este músculo, que normalmente tiene una fuerza y un ritmo y una contracción, va disminuyendo y nosotros cada vez vamos perdiendo más músculo. Cuando nosotros tenemos un infarto, es muy importante que rápidamente podamos abrir nuevamente nuestra arteria y recuperar el flujo que teníamos perdido. Quisiera mostrarles en la siguiente gráfica cómo una arteria del corazón que se obstruye hace que disminuya la contractibilidad del corazón. Estamos viendo un corazón que se contrae normalmente y las arterias que están alrededor del corazón, que son llamadas arterias coronarias. Estas lentamente comienzan a formar una especie de sarro o de placas de colesterol, la cual hace que disminuya el flujo y la cantidad de sangre que van pasando. Una vez que, además de esto, se forma un coágulo, el coágulo hace que se obstruya por completo la arteria del corazón, lo que nos produce un infarto. Este infarto, que hace que se bloquee por completo, lleva a la falta de circulación del músculo, y esta parte negra no es otra cosa que la muerte de las células que están alrededor del corazón. Vamos a mostrar algunas imágenes de cómo las arterias del corazón se obstruyen lentamente a través de esta placa aterosclerótica. Ven ustedes la contracción del corazón normal y cómo estas arterias coronarias, poco a poco con estos factores de riesgo, se van formando placas de colesterol, y estas placas se van aumentando lentamente hasta que comienzan a obstruir el flujo de la sangre. Posteriormente viene un coágulo que hace que se produzca esta obstrucción y que en esta parte del corazón se muera todo el músculo. Infarto significa muerte celular, ¿sí? Y toda esa región que es irrigada por la arteria se comienza a morir, disminuyendo la contracción del corazón en esta región. Esta muerte celular es lo que nosotros conocemos como un infarto del miocardio. Este proceso celular de muerte se lleva a cabo en las primeras horas del infarto, por lo cual es muy importante que un paciente que tiene una obstrucción de las arterias sea llevado rápidamente a una atención. Nosotros consideramos, y la Sociedad Americana del Corazón, que después de 12 horas de que un paciente se le cerró una arteria, la mayoría del tejido ya está muerto, por lo cual en las primeras horas sería lo ideal. Entre menos tiempo tenga un paciente de que es llevado a su atención precoz, menos la muerte y menos el daño celular que se produce durante un infarto. Vamos a comentar también cuáles son los mitos que frecuentemente nosotros nos encontramos. Y el primero es respecto a la edad. Siempre nos preguntan que cuál es la edad en la que un paciente se puede infartar,
y la realidad es de que es muy infrecuente o prácticamente no existe el infarto agudo del miocardio en jóvenes menos de 20 años. La edad más frecuente para tener un infarto es alrededor de los 45, 50 años en los hombres y alrededor de los 50, 55 años en las mujeres. Es frecuente y cada vez más que los pacientes con edades tempranas tengan también infarto y muchos relacionados a las enfermedades de las cuales hablamos, como el colesterol, los triglicéridos, la presión alta, el fumar, el sedentarismo. Pero estos pacientes jóvenes, además, cuando se relacionan con alguna droga como la cocaína, es muy frecuente que lleguen a tener infartos. Cuanto más tenemos y cuanto más avanzamos de la edad, también es frecuente tener más enfermedades en las arterias del corazón. Por eso, los pacientes arriba de 75, 80 años y principalmente aquellos pacientes diabéticos pueden llegar también a tener un infarto. El otro mito que tenemos en relación a un infarto es si un paciente que tiene estrés se puede llegar a infartar. Y esto es muy importante porque cada vez nuestros factores están más relacionados con estrés, nuestra calidad de vida tiene más estrés y cada vez vemos más pacientes ansiosos. La realidad es de que sí, cuando nosotros tenemos un paciente infartado, la mayoría de los infartos ocurren en las mañanas o en las horas pico de estrés y esto es más frecuente también los lunes. Esto hay varios artículos hablando al respecto donde el estrés es una causa muy común hoy en día de tener infarto al miocardio. El tercer y último mito es si el paciente con infarto del miocardio o infarto al corazón llega a tener dolor. Y el principal síntoma siempre es dolor. Siempre es importante que cuando nosotros tenemos un malestar estomacal, un malestar en el pecho, un dolor retroesternal, un dolor que se va hacia el brazo o hacia el cuello o a la espalda, acudamos con algún médico cardiólogo para saber si lo que estamos teniendo no es un infarto. El primer y el principal síntoma siempre es dolor. Entonces, la realidad es de que es un mito. El corazón sí duele y debe ser entendido lo más precozmente posible. Es por eso, usted, amigo televidente, que es importante que realicemos diagnósticos precoces antes de tener un infarto. Es importante hacer un chequeo médico y es importante que en este chequeo médico podamos incluir y descartar enfermedades como la diabetes en un examen de sangre, exámenes de colesterol, exámenes de triglicéridos, exámenes de electrocardiograma que nos puedan ayudar a saber si usted ya tuvo un infarto o si está teniendo un infarto y exámenes que nos pueden ayudar a prevenir que usted vaya a tener un infarto, como puede ser la prueba de esfuerzo. Amigos de A Su Salud, recuerden la importancia de realizar este chequeo que incluya todos los exámenes de laboratorio, exámenes electrocardiográficos, exámenes de prueba de esfuerzo y siempre bajo la vigilancia y la supervisión de algún médico cardiólogo. Bueno, es el doctor Luis Virgen, cirujano, cardiólogo, intervencionista. Vamos a platicar ahora con el doctor Sotelo. ¿Cómo está, doctor? Bien, Joel, muchas gracias a ti por tu invitación, Joel, aquí nuevamente en tu programa. Gracias, doctor. Bueno, vamos a platicar de lo que es la hemiplegia y pues adelante con el tema, por favor. Claro que sí, Joel. Bueno, la hemiplegia es una secuela de una lesión cerebral. ¿Qué tipo de lesión cerebral? Bueno, esta se presenta cuando hay una trombosis cerebral. Acordémonos que esta trombosis cerebral se da por un pequeño coágulo, un trombito, que se encuentra en alguna de las partes de los conductos de las arterias cerebrales, y esto, el trombo llega a ser más grande que el conducto de la vena, tapa y no hay un buen fluido sanguíneo, y esto hace que tenga una mínima cantidad de riego sanguíneo y por ende viene una falta de oxigenación y un mínimo fluido sanguíneo. Cuando se presenta en algún hemisferio cerebral este tipo de lesiones o de trombos, provoca una secuela por una lesión cerebral. A la muerte del tejido neuronal presenta una secuela que se le llama hemiplegia, Joel. Esta puede ser derecha o izquierda dependiendo del hemisferio cerebral que haya sido atacado o que haya sido dañado. ¿Cómo se presenta? Pues a través de una parálisis de la extremidad contraria a donde fue la lesión. Fíjate, Joel, que también se presentan muy frecuentemente los daños o las afecciones o las secuelas con una parálisis facial, y también vienen acompañadas de afasias, que son problemas al mandar el mensaje neurológico a la ejecución lingüística. ¿Y esto qué nos da como consecuencia? Bueno, un cuadro demasiado agudo del paciente donde se hace dependiente al 100% de la familia. ¿Qué es esto? El paciente tiene la pérdida total de la extremidad superior con la extremidad inferior acompañadas del mismo lado. Esto quiere decir mitad izquierda o mitad derecha. ¿Y qué es lo que provoca? Flacidez,
pérdida del movimiento, obviamente de brazo y de pierna, o espasticidad. Tenemos los dos casos de lo que viene siendo la hemiplegia, espástica y flácida. O afasia, dice usted. Afasia es el problema del lenguaje, Joel. Esto, doctor, es como, dice usted, si yo quiero decir, pásame esta pluma, doctor Enrico, y de repente, si tengo el problema, diría, pásame esa silla, doctor Enrico. Efectivamente, hay un cruzamiento en lo que es tu captación visual con la imagen en tu cerebro, y a la hora de que vas a transmitirlo verbalmente, hay un cruzamiento y no se manda el mensaje lingüístico de acuerdo a lo captado neurológicamente. A lo que corresponde en realidad. Exactamente. ¿No? En este caso es una pluma. Ahora, yo estoy consciente, doctor, si yo digo este bolígrafo, estos lentes, yo estoy consciente en el momento que estoy cambiando el nombre. Consciente, porque a la hora de que te escuchas sabes perfectamente que no es lo que en tu imagen neurológicamente apareció. ¿Hay un cruce de qué, doctor? Neuronal en cuanto a la captación visual con respecto a la retroversión en el cerebro y el mensaje lingüístico, ¿sí? Esa es la causa por la cual muchos pacientes se desesperan. ¿Es causa de la misma lesión? De la misma lesión. Ocasionado por una trombosis cerebral, un trombo en el cerebro, un coágulo en el cerebro. Anteriormente platicamos de los altos niveles de colesterol, los riesgos. Bueno, en este caso el trombo se fue hacia el cerebro. Así es. Y estamos hablando ahora de las consecuencias de ese trombo. Que es la secuela de una lesión en el cerebro. Acordémonos que también esto es muy delicado porque presentan pérdida de la sensibilidad, porque presentan falta de movimiento, porque presentan a veces, en la gran mayoría, pérdida de la sensibilidad para el control de esfínteres. Son pacientes dependientes, totalmente dependientes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Someterlos definitivamente después del tratamiento médico a través de medicamentos por el neurólogo, el neurocirujano, o a través de una cirugía. Inmediatamente entramos nosotros los rehabilitadores. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? En darle la capacidad de empezar a sacar movimientos de la extremidad que se encuentra lesionada. ¿Cómo? A través de los diferentes aparatos, que es electroestimulación, que es ultrasonido, que es diatermia, en fin, todos los aparatos que se utilizan, y arco de movimiento, donde al paciente empezamos a ejecutar arco de movimiento activo asistido. Esto quiere decir, al paciente le pedimos que ejecute el movimiento aunque no realice nada. De esta forma, neuronalmente, estamos haciendo una conexión para que las neuronas que quedaron inflamadas, que quedaron, vamos a decir, dormidas, volverlas a activar para que haya una conexión dendrital. De este modo haya el mensaje de una neurona a otra y empezar a ejecutar un movimiento a través de la neurona motora superior. Doctor, ¿en cuánto tiempo lleva todo ese proceso rehabilitatorio y en qué porcentaje el paciente llega a recuperar su función rehabilitatoria? Joel, es muy variado, pero estamos hablando después del accidente, de la enfermedad vascular cerebral, estamos hablando de un periodo de 6 a año y medio. De 6 meses a año y medio es el máximo de recuperación. ¿En qué porcentaje se recupera? Joel, es muy variable. Hemos visto en el centro bastante recuperación. Doctor, vamos rápidamente con estos datos. Las promociones siguen para el público de salud. Así es, Joel. La consulta. En el tratamiento es donde quiero yo dar el apoyo a tu programa, al 50% del tratamiento. La consulta se mantiene en el mismo costo, pero el tratamiento al 50%, que sería de 200 pesos. Es un apoyo del doctor Enrico Sotelo, él es fisioterapeuta, y el teléfono lo ve en pantalla, en Guadalajara, 033 15 94 90 93. 15 94 90 93. Muchas gracias, doctor Enrico Sotelo. Un placer. Gracias. Bueno, después de la edad viene la edad, y con ella viene una cantidad importante de enfermedades que hay que cuidarlas. Es el caso ahora del HBP, la hipertrofia benigna de la próstata, que dentro de lo que es la urología, el doctor Guillermo Sierra Martínez nos platica. Estudio, diagnóstico y tratamiento de enfermedades prostáticas, doctor Sierra. Detección oportuna de cáncer prostático. ¿Qué tal, amigos de A Su Salud? La enfermedad del hombre, problema que empieza a los 45, 50 años y va evolucionando conforme se hace uno más viejo. El crecimiento de la glándula prostática. La glándula prostática invariablemente crece en todos los varones a partir de esa etapa crítica, 45, 50 años. Pero el crecimiento es paulatino conforme se hace uno más viejo y gana años. La glándula tiene 3 lóbulos, derecho, izquierdo y un pequeño lóbulo medio. El crecimiento de la glándula prostática no tiene un patrón definido. Puede crecer un solo lóbulo, los dos juntos, o crecer nada más
el lóbulo medio. El problema es que por el centro de la glándula prostática pasa el conducto urinario y el crecimiento de la próstata tiende a colapsar el conducto urinario y modificar el chorro de la orina. Puede llegar a taparse. Son pacientes que tienen 55, 60 años que nunca se han revisado, que la próstata ya está crecida y que manifiestan que su chorro ya no es como el de antes, ya es flojo, delgado, ha perdido fuerza. Pero nunca se han revisado, porque la próstata tiene una trampa clínicamente: su silencio. Es una enfermedad callada, no da molestias, y cuando da molestias ya se está complicando. La complicación más importante del crecimiento prostático es la obstrucción urinaria. El chorro se hace delgado, no duele, pero la vejiga ya no puede vaciar completo, deja mucha orina residual y esa orina residual se infecta y la infección repercute hasta riñón. El paciente evoluciona, no se atiende hasta que presenta retención aguda de orina, tiene que acudir de urgencia a que le pongan una sonda y tener que operarse. Si la glándula prostática le está obstruyendo, el paciente prostático es un pujador inconsciente. Para poder evacuar su vejiga tiene que ayudarle y puja, y el pujar rompe pequeños vasos y empieza a sangrar. Y hay pacientes que dan sangrados masivos con muchos coágulos que hay que intervenirlos de urgencia. La obstrucción urinaria, la infección constante, el sangrado de la orina y el cuarto elemento de complicación, el daño renal. Esas son las complicaciones más importantes que obligan a que un paciente tenga que operar su próstata. Pero la tendencia actual es no operar la próstata, porque hay medicamentos que pueden evitar el crecimiento de la glándula, hay medicamentos que pueden disminuir el crecimiento de la glándula hasta un 30%, hay medicamentos que mejoran el vaciamiento de la vejiga, hay medicamentos que previenen contra una infección urinaria y protegen el riñón. Pero es más fácil evitar que la glándula crezca que ya tratar un crecimiento importante de la próstata. ¿Qué es lo que hay que hacer? Revisarse a tiempo. Porque si usted no se revisa y va ganando años, su próstata va a crecer, se va a complicar y la complicación lo obliga a ir al médico. Y ya el doctor le va a decir, usted tiene que operarse. Si queremos evitar que usted se opere, hay que empezar a hacer medicina preventiva. Hay que llegar antes de que la complicación aparezca. Por eso debe de revisar su próstata, debemos de ver el tamaño, valorar el flujo de la orina, el residuo, para evitar las complicaciones y no llegue usted a operar su próstata. Hay tratamientos médicos muy novedosos y los pacientes se mantienen controlados con tratamiento médico y nunca llegan a operarse. Estudio, diagnóstico y tratamiento de enfermedades prostáticas, Dr. Sierra. Detección oportuna de cáncer prostático. Bueno, es el doctor Guillermo Sierra Martínez que nos habla pues del HVP y sus complicaciones. Aquí vienen muchas complicaciones, amigos, por desconocimiento, ¿verdad? Usted no sabe que existe la hipertrofia, la inflamación de la próstata, no hay síntomas en sus etapas iniciales y después se complica llegando un taponamiento, la orina sube hasta el riñón y aquí las complicaciones. Es de lo que nos habla el doctor Sierra. Haga medicina oportuna. Él tiene una campaña, un servicio social profesional aquí en la ciudad de Guadalajara y consta de lo siguiente, este servicio social: consulta de especialidad, ecosonograma renal, el ecosonograma prostático, el diagnóstico de uroflujometría, la medición de orina residual por eco, el antígeno prostático específico y el examen rectal por indicación. Ya no se hace de rutina este último examen, sí por indicación. El costo normal de 3,800, costo para usted en A Su Salud, 1,100 pesos. Es un servicio social profesional del doctor Sierra y aquí está el teléfono 0133
3826-0101. Hay un permiso de la Secretaría de Salud, 053 del 2006. Doctor Guillermo Sierra, 3826-0101, acá en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Gracias al público por comunicarse. Nos mandan distintos correos, muchas gracias. La señora Lucrecia Ramírez, saludos a Culiacán, felicita el programa. El señor Rubén Solís felicita el programa también, muchísimas gracias. Y a su familia. La señora Rosaura felicita el programa, saludos a la producción. Bueno, el mes de octubre es el cáncer de mama. Damitas, con el fin de hacer conciencia, usted tiene que pasar periódicamente a hacer su revisión. Vamos a presentar una serie de cápsulas muy interesantes en A Su Salud para usted. El cáncer de mama es la enfermedad que cada día cobra la vida de muchas mujeres de todas las edades en todo el mundo. Aunque solo un 6% de los casos se da en menores de 35 años, siendo su incidencia más alta en mujeres mayores de 40 años. El cáncer de mama es el tumor más frecuente en la población femenina y durante los últimos años su incidencia ha aumentado de manera alarmante. El 19 de octubre es el Día Mundial del Cáncer de Mama y durante todo el mes de octubre se invita a hacer tomar conciencia a todas las mujeres de que cuanto más temprano se realiza un diagnóstico, más probabilidades habrá de erradicar esta enfermedad. Esté pendiente en A Su Salud y le hablaremos más sobre este tema para que usted esté informada sobre las actualidades de esta enfermedad y pueda hacer medicina preventiva de manera oportuna y eficaz. Informando A Su Salud, el programa de los especialistas en el mes mundial del cáncer de mama. Platíquenos en qué consiste este método de tratamiento de HRC. Este tratamiento es un tratamiento de reemplazo hormonal. O sea, cuando el cuerpo ya no produce hormonas, hay que reemplazarlas. Sí, porque realmente las hormonas son básicas para el buen funcionamiento del organismo. ¿Okay? Cuando el organismo está desbalanceado hormonalmente, empiezan a surgir enfermedades. Cuando el organismo tiene un balance óptimo de hormonas, realmente no hay enfermedades. Y el tratamiento consiste en una administración de hormonas bioidénticas, pero lo que tiene muy padre este tratamiento es que no es cualquier tipo de hormona bioidéntica, sino es la forma de administración de estas hormonas. ¿Okay? Estas hormonas tienen la capacidad de permanecer en el organismo de 4 hasta 6 meses según la dosis que haya dado y la hormona que haya puesto. Entonces evita las fluctuaciones que dan otro tipo de tratamientos. Hay varios tipos de tratamientos de hormonas, por ejemplo, tomadas, inyectadas, untadas. Esas hacen que las hormonas estén fluctuando en el organismo, no se permanecen constantes. Y este tipo de inserción hace que las hormonas permanezcan constantes en el organismo. Es el pellet. Oiga, doctora, entonces, a ver, platíqueme. Para determinar el tipo de hormona que usted va a suplantar, eso se hace de manera subdérmica. Sí, se hace de manera subdérmica y es un tratamiento completamente individualizado de acuerdo a un perfil hormonal. No hay un tratamiento igual. Es el tipo de hormona que usted va a suministrar. Exactamente. No hay un tratamiento igual, realmente. Cada tratamiento es diferente, ¿ok? De acuerdo al perfil hormonal y de acuerdo a tus síntomas, obviamente. Mira, este tratamiento, una vez que yo lo administro, empiezas a sentir cambios muy positivos a partir de entre la tercera y sexta semana es cuando alcanzamos un nivel óptimo de estas hormonas. Según el diagnóstico, pero más o menos una inserción te dura de 4 hasta 6 meses. Como te dije, según la dosis que haya dado y la hormona, el tipo de hormona que haya puesto. Doctora, pues sé que este método de tratamiento en mujeres en etapas, en climaterio, en menopausia, tiene... Hombres con andropausia también, porque a los hombres también les viene una baja hormona. ¿Pero qué viene más aquí, el hombre o mujer? Ya casi tenemos un 50% de hombres, o sea, son hombres y mujeres casi por igual, puedo decir que casi por igual. Interesante, pues hay que invitar al público para que se acerquen. Primero, decir cuáles son los síntomas por los cuales un paciente viene. Bueno, sobre todo es pérdida de energía, fatiga, disminución del deseo sexual, cambios de humor, ansiedad, depresión, aumento de peso, dificultad para perder peso, cambios en la concentración y en la memoria. Esos son síntomas que te hablan de que ya hay un cambio en las hormonas. Entonces vienes, te hago una historia clínica, me mando a hacer tu perfil hormonal y de acuerdo a eso es que voy a determinar cuál va a ser la dosis que vas a recibir. Voy a insertar las hormonas que van de forma subdérmica, hago una pequeña incisión chiquitititita aquí en la cadera. ¿No duele? Anestesia, no, con anestesia local, no duele absolutamente nada y la recuperación es rapidísima, ni siquiera tengo que poner un puntito.
dejo unas tiritas y en 5 días reanudas tu vida completamente. Amigos de salud, vamos a invitarlos para que se acerquen a HRC Medical Center. Están en toda la República, en Guadalajara, Jalisco, en Colima, para que en cualquiera de estas entidades. Claro, ahí nos va a dar muchísimo gusto aquí en Guadalajara y aquí en Colima recibirlos a todos. Doctora, muchísimas gracias. No, te lo agradezco a ti, Joel, y gracias. Bueno, es la doctora Marta Siller de HRC Medical Center. Ella nos habla pues de este método de tratamiento. Las hormonas bioidénticas no son ungüentos, no son cremas, no son nada de eso. O sea, es un pellet que ya nos lo explicaba. Estamos llegando a la parte final, amigos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Escríbanos joelflores@susalud.tv, nuestro correo electrónico, para que nos sugiera el tema, el invitado, lo que usted guste o la crítica. Si usted quiere platicar con nosotros, si usted quiere visitarnos en nuestros archivos, www.asusalud.tv, el programa de los especialistas por internet. Aquí nos ve tanto los programas de Colima como los de Guadalajara. Muchas gracias. Recuerde, por favor, que si se siente bien, es gracias a su salud.